Muchas gracias por la invitación, Marta. Realmente es un honor estar siempre en estos espacios para compartirles un poco lo que hemos venido realizando. En efecto, ya ha pasado algún tiempo desde que no he tenido la oportunidad de conversarles a ustedes y a la audiencia lo que venimos realizando a través de Manaví Development and Investment Corporation, MDI Corp. Es una corporación privada sin fines de lucro que conformamos con distinguidos empresarios, amigos, socios, más o menos, ya va a ser más de 2 años y medio atrás. Y en aquel entonces iniciamos esta corporación. En su momento, cuando salimos de la función pública, recuerde, yo estuve gerente de Autoridad Portuaria de Manta en la época que estuvo el señor ministro Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. Hicimos un gran equipo, y dejamos iniciando grandes proyectos para Manaví. Pero una vez que salimos dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para poder seguir impulsando el desarrollo de Manaví desde el sector privado? Y básicamente MDI Corp fue la respuesta. Una organización apolítica, no es gremial, una organización sin fines de lucro que busca el desarrollo productivo de Manaví. Empezamos a reunirnos con empresarios, con cámaras, con gremios, con distintos actores del ecosistema, poder realizar distintas capacidades. Y aparte de estar administrado por una empresa de talla mundial como lo es Agusa, que ya lleva, me parece, 9 años operando en el puerto de Manta y ha realizado importantes inversiones y modernizaciones en el puerto. Por otro lado, tenemos un aeropuerto que finalmente está volando internacionalmente. También es una gestión que se realizó cuando estuvimos de paso por el gobierno. Un vuelo diario el día de hoy a Panamá que conecta a Manta con todo el mundo. Tenemos esa plataforma logística portuaria, aeroportuaria y por supuesto la infraestructura vial que nos conecta a los principales centros de acopio y redes de distribución en todo el país. ¿Qué falta, Marta? ¿Qué falta si tenemos toda esta infraestructura logística? ¿Qué falta a Manta y a Manaví para convertirse en un hub logístico? Y ciertamente faltan algunas cosas, pero yo le diría principalmente dos. Una es una zona franca, un parque industrial. Que ya teníamos la zona franca, en su momento ya la tuvimos. Ya le voy a contar lo que pasó, pero en efecto, una zona franca bajo el nuevo régimen de zona franca es lo que necesitamos, que pueda receptar toda esa capacidad de materia prima y producción primaria de los distintos rincones de Manaví y esas toneladas de producción de cacao, de plátano, de pitahaya, de frutas tropicales, etcétera, procesarlas, transformarlas y agregarlas valor para poder ser exportadas a través del puerto de Manta. Recordemos que nuestro puerto es un puerto principalmente importador y lo que necesita es esa carga cautiva, consolidada, que hoy por hoy se está yendo a través de otros puertos que no son de Manaví y que podrían tranquilamente salir a través del puerto de Manaví. Pero ¿qué hace falta? Ese parque industrial que transforme y consolide toda esa carga para que se convierta en oferta exportable. Número dos, ¿qué hace falta también? Pues ciertamente algunas infraestructuras importantes, como lo es la vía Manta-Quevedo, lo hemos repetido varias veces, de tal manera que esa concesión vial que nos conecta a Manta con el principal centro de producción ganadera de la provincia de Los Ríos permita que esa producción salga a través del puerto de Manta, generando un nuevo movimiento y volumen de carga exportable, principalmente el banano que se produce en la provincia de Los Ríos. Estimamos más o menos unos 30, 40 mil contenedores al año en el momento que nosotros tengamos esa vía de concurso de la delegación del aeropuerto a algún operador, el que sea, siempre y cuando cumpla con las condiciones de técnicas y de inversión que requiere el aeropuerto. En algún momento, recuerda, tuvimos a la CAC, a la Korean Airports Corporation. Lastimosamente ese proceso no avanzó, ya en repetidas ocasiones hemos conversado las razones, pero creo que en este momento no es adecuado pensar en el pasado. Pero ¿por qué no se ha podido recuperar esta empresa? ¿Por qué no se la puede recuperar para ver si se retoma el tema del aeropuerto? Hemos hecho ¿Ya las no les gestiones interesa? correspondientes. No. No ustedes, a ellos. MDI Corp ha hecho acercamientos estratégicos a altísimo nivel en Quito, en la Embajada de Corea, en la Corporación de Atracción de Inversiones de Corea, COTRA, y hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de que se interesen de nuevo. Presentamos un informe muy técnico en 3 idiomas, en español, en inglés y en coreano, y se los dejamos en la mesa para decirles de que Manta todavía está interesado en la concesión del aeropuerto y que se interesen ellos otra vez en venir. Lastimosamente se congeló eso por 2 razones. Principalmente hubo un cambio en la alta gerencia de CAC en Corea hace un par de meses atrás, elecciones en Corea y también en ese momento habían elecciones en el Ecuador. A partir del próximo año, probablemente finales de año, yo creo que es un buen momento político para volver a insistir.
Pero no me quiero ahondar mucho en eso, no es el tema del día de hoy. El día de hoy les quiero comentar del proyecto de la zona franca que estemos impulsando. Bueno, se ha vuelto a hablar, ¿no?, de la zona franca de Manabí, pero ¿por qué este tema es tan importante para el desarrollo de la provincia, sobre todo, ¿no? Primero que nada, ¿qué son las zonas francas? Las zonas francas son lugares físicos, territorios, y él quiso reemplazarlo por otro modelo denominado las sedes, las zonas económicas de desarrollo, las zonas especiales de desarrollo económico. No funcionó ese modelo, por distintas razones, pero principalmente no funcionó porque era un modelo complicado en donde básicamente el Estado generaba la planificación y el Estado mismo se encargaba de la inversión y no había, digamos, un fuerte componente o incentivo a la inversión privada. No funcionó. La única sede que creo que llegó a ser sede fue Pozona, que hoy día es zona franca. Entonces, como no hubo régimen de zonas francas, lo que pasó es que todas las zonas francas que habían en ese entonces dejaron de ser zonas francas. Y eso es lo que le pasó a Soframa. Soframa era zona franca de Manabí, con régimen de zona franca, con incentivos, etcétera, pero en el año 2006 o 2007, si no estoy equivocado, dejó de ser zona franca a ser un patio de bodega. Lastimosamente, porque Soframa, en su momento, en sus buenos tiempos, llegó a exportar 80 millones de dólares, hasta 80 millones de dólares las empresas que estaban instaladas en zona franca. Recuerda, teníamos ahí una Tagüera, había una empresa que exportaba, claro, exportaba botones, ¿no?, en Tagüera. Había una empresa que, bodegas, de almacenamiento de trigo y distintos productos, y funcionaba bien. Imagínense lo que hubiese sido hoy día, 10, 20 años después casi, si es que hubiese seguido funcionando las zonas francas en el Ecuador y Soframa hubiese seguido en ese crecimiento. Estaríamos en otro, con más empresas, más inversión, etc. Afortunadamente, Marta, en el año 2023, a finales del año 2023, el gobierno nacional actual aprobó una nueva ley de zonas francas. Realmente la ley se denomina Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, pero dentro de esa ley está toda la parte de del nuevo régimen de zonas francas. Y eso es buenísimo para el país, porque esto permite que nuevamente se creen nuevas zonas francas, con nuevos incentivos y con nuevas capacidades para atraer inversión a los territorios y para generar empleo. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy con MDI Corp y con Sofrati, Zona Franca Montecristi, Sofrati, liderado un proyecto por el exministro Darío Herrera, que hoy día, alejados de la función pública, 100% en el sector privado, no pretendemos hacer ningún tipo de, o participar en ningún tipo de elección popular, sino más bien estamos para poder incentivar el empleo, el desarrollo de Manabí a través de la inversión privada, que contempla, entre otras cosas, zona franca, terminal terrestre, un parque empresarial y apoyar la creación de más centros de negocios alrededor del hinterland del Puerto de Manta, que esto es Puerto de Manta, Jaramicó, Montecristi, provincia de Los Ríos y provincias aledañas. Bueno, ¿y cuál sería, por ejemplo, las ventajas que ofrecería la zona franca, sobre todo para los inversionistas? De entrada, los incentivos tributarios, ¿no es cierto? Las empresas en el Ecuador pagan un impuesto a la renta del 25% anual, todas sus utilidades tienen que pagar un impuesto. Si usted está en zona franca, paga 0% de impuesto a la renta en los 5 primeros años, y del año 6 en adelante paga una tasa flat del 15%. Un incentivo muy importante. Bastante. Número 2, si usted está en zona franca y se dedica a exportar, todo lo que usted importe a la zona franca de afuera es 0 IVA, 0 impuestos al comercio exterior. Es decir, que usted puede comprar más barato y seguir vendiendo al mismo precio. Es decir, tiene un ahorro importante en su estrategia de comercialización. Número 2. Número 3, que no es menor, todas las personas, las empresas que trabajan en zonas francas están exentos de los tributos al impuesto al comercio exterior. Eso es importante también porque pesan dentro de la estructura de costos de las empresas. Al final siempre hay un ahorro económico, siempre, pero le digo una cosa, no es suficiente. La experiencia en otros países que tienen más de 100 años en el régimen de zonas francas, como lo son Uruguay, Colombia, Costa Rica, los cuales hemos visitado para conocer, ¿no es cierto?, cómo funciona, nos dice que no solamente el incentivo tributario es suficiente para impulsar una zona franca y el desarrollo económico en una región. Necesita al menos 2 componentes más. Número 1, talento humano capacitado, es decir, mano de obra formada, educada, que sepa desenvolverse bien en los procesos productivos de las empresas en donde trabajan, en zona franca, altamente capacitada. Sí, también debemos recordar que Montecristi históricamente ha estado vinculado a este proyecto siempre, ¿no?
¿qué potencial tiene esta ubicación? Ya voy para allá. Y número dos, aparte de los incentivos tributarios y la capacitación y la formación, es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es algo que los inversionistas siempre están pensando. ¿Cómo llego a Montecristi o a Manabí cuando escucho malas noticias todos los días? Ciertamente puede ser un tema que no ayuda. Lo que tenemos que hacer es que las buenas noticias como estas, replicarlas y tratar de mitigar esa presión de las malas noticias con buenas noticias, equilibrar. De tal manera que la gente empiece a hablar mejor de Manabí, mejor de Montecristi, mejor de Manta, mejor del Ecuador, y evitar el pesimismo que ahuyenta a la inversión. Le voy a agregar un tema adicional que creo que es importante. Y yo esto lo escucho siempre a gremios, a empresas, la Unión Manabí. O van a hacer una zona franca. Chévere, apoyemos, ¿no? Porque no se trata de hacer una, ojalá hayan muchas. Ojalá se reactive Soframa, ojalá creen una nueva zona franca en Manta, la que había por San Juan, ¿no es cierto? Sí. Ahí había otra también. Ojalá se reactive y ojalá haya muchas zonas francas. ¿Sabe? En Colombia hay 114 zonas francas. En Colombia, 114. ¿Sabe cuántas hay en Ecuador? No hay más de 6. Mientras más zonas francas haya, mejor, porque eso quiere decir que van a venir más empresas y va a haber más empleo y más encadenamiento productivo. Ahora, la pregunta que usted me acaba de hacer, ¿por qué eligieron Montecristi? No, es la pregunta que nos... Bueno, históricamente siempre ha estado vinculada, ¿no? Siempre la hemos tenido vinculado el proyecto y recordemos pues que Montecristi cuenta con una ubicación estratégica porque está cerca de Manta, el puerto marítimo, el aeropuerto, los principales corredores viales, o sea, tenemos mucha perspectiva para que se pueda dar una ubicación estratégica importante. Esa es la razón, pero hay una razón además, y que hay que felicitar a la alcaldía de Montecristi, hoy por hoy liderada por el alcalde Jonathan Torres. Ellos aprobaron una ordenanza municipal de atracción de inversiones y generación de empleo joven. ¿Qué significa esa ordenanza? Que todas las nuevas inversiones que lleguen al cantón de Montecristi van a tener hasta un 40% de descuento en los impuestos municipales que deben pagar anualmente. ¿Cuáles son esos impuestos? Son 9, entre ellos, por ejemplo, la tasa de patente, la tasa municipal de mejora, etcétera, ¿no? Todo eso que al final es un gasto, las empresas van a poder reducirlo hasta en un 40% y un 10% adicional si esa empresa llega y además de llegar contrata jóvenes de 18 a 29 años. Esto es para incentivar el empleo joven. Es decir, que si yo soy una empresa nueva que vengo de Quito, Guayaquil o de Estados Unidos o de China o de Corea, de donde sea, y llego a Manabí, específicamente a Montecristi, no necesariamente a Sofrati, todo Montecristi, si invierto en Montecristi, tengo 50% de descuento en los impuestos que se deben pagar al municipio cada año. Imagínense, estas cosas ojalá haya en más ciudades, ojalá haya en Manta, haya en Puerto Viejo, en Carabino. Esto no es de la noche a la mañana, Marta. Nosotros venimos trabajando en esto hace más de 2 años, como le comenté, cuando salimos de la función pública. Estamos muy emocionados, tenemos ya algunas cartas de intención de algunas empresas interesadas en llegar a Manabí a operar nuevas. Tenemos una fuerte perspectiva de inversión y de crecimiento. Y más que seguro, este año arrancaremos ya con las primeras obras dentro de ese parque empresarial en Zona Franca Montecristi, Sofrati. Vamos a hacer un corte comercial y cuando regresemos vamos a hablar sobre convertir a Manabí en un hub logístico y qué significa esto para que lo sepa la ciudadanía. Ya venimos. Precisamente, Marta, gracias. Un poco lo que comentaba al inicio era, hub logístico es la idea de que Manabí pueda aprovechar su infraestructura estratégica, llámense puerto, aeropuerto, vías, para poder ser un centro de operaciones que conecte a Manabí con el mundo. Eso es ser un hub logístico. ¿En qué medida? ¿Qué tan grande puede ser esto del hub logístico? Básicamente el puerto funciona bien, está creciendo muy bien, se han hecho importantes inversiones desde el sector privado a través de la empresa operadora Terminal Portuario de Manta, y eso va encaminado. Necesitamos que el aeropuerto funcione mejor, ¿no? Que se hagan más inversiones, que se empiece a exportar carga desde el aeropuerto de Manta. Hoy por hoy se transportan solamente pasajeros, que está bien, antes ni siquiera eso, no salían pasajeros a Panamá, hoy día ya, pero el vuelo va lleno de pasajeros, abajo lleno de maletas, pero todavía es paso para acá. Necesitamos seguir trabajando para poder impulsar el aeropuerto como una infraestructura que pueda impulsar la exportación de carga. Pesca fresca puede ser, por ejemplo, camarón, fruta y demás.
hub logístico tiene que ver con países como vecinos, sobre todo del Pacífico, y donde con quienes tenemos muy buena coyuntura, por ejemplo, Estados Unidos, Corea del Sur, China, principalmente ellos dos, con quienes tenemos ya acuerdos de libre comercio, acuerdos comerciales. La oportunidad histórica de poder afianzar el comercio bilateral entre Ecuador, China, Ecuador, Corea del Sur, requiere de capacidades logísticas en el Ecuador, y una de ellas es Manta, Manabí, precisamente. Que vengan productos desde China, que vengan productos desde Corea, con tasas arancelarias gradualmente más bajas, para que esos productos puedan a su vez redistribuirse a lo largo y ancho de la región, sobre todo el país y de la región, y que a su vez nosotros podamos producir nuestros productos, valga la redundancia, en Zona Franca, Montecristi, y en otra Zona Franca, en Manabí, y exportarlos a través del puerto de... De eso se trata, hacer un hub logístico. ¿Qué países van por ese camino? Hoy por el Perú. Perú tiene ya un puerto enorme, el puerto de Chancay, que es uno de los principales puntos de conexión entre Asia y las Américas. Ciertamente Manta y Manabí no va a competir con el puerto de Chancay. Somos un puerto más pequeño, un puerto complementario a Chancay. Seremos complementarios a Chancay. Seremos seguramente un puerto complementario al puerto de Guayaquil, que tiene distintas terminales. No se trata de competir entre puertos, se trata de complementar la red portuaria, la red logística que tenemos en el Ecuador y la región. Manta puede convertirse en ese punto, absorber una parte de esa potencialidad exportadora para exportarla a través del puerto de Manta y que llegue a todo el mundo. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los sectores económicos más beneficiados y también cuántos empleos podría generar un proyecto de esta magnitud? Nosotros hicimos en nuestros estudios, determinamos lo siguiente. Manabí exporta alrededor de 2.800 millones de dólares al año. Al menos esa fue la cifra del año 2025. De esa cifra, Marta, el 97% está concentrado en 20 productos. En 20, imagínense. De esos 20 productos, un tercio es pesca. Y eso hace sentido porque nuestra vocación natural, histórica, siempre ha sido la pesca, y está bien. Pero como siempre le he dicho, tenemos que pensar en el largo plazo y empezar a identificar otros sectores que puedan ser también exportados. Diversificar nuestra La pesquera y atunera, pues, ¿no? Tenemos que diversificar nuestra oferta exportable. ¿Y qué sectores tienen oportunidad ahí? Ciertamente, café, cacao han tenido un crecimiento importante en las ventas y exportaciones en los últimos... O sea, agroindustria, entonces. Principalmente agroindustria, plátano, productos, ¿no es cierto?, con capacidad de exportación, pero no necesariamente la materia prima. Vuelvo y repito, la idea de las zonas francas no es exportar la materia prima. La idea de las zonas francas es transformar, industrializar y manufacturar la materia prima para que salga con valor agregado a otros países. Si no, vamos a seguir siendo el país exportador de banano para comprar compotas. Entonces, no es esa la idea. La idea de las zonas francas es que sean centros de desarrollo industrial, de innovación, de tecnología también, para poder llevar al Ecuador a otro nivel de industrialización y de desarrollo. Es algo, una política muy importante que está tomando fuerza, que el gobierno ha decidido impulsar e incentivar. Miren que hace más o menos 2 semanas el presidente Daniel Noboa emitió un decreto ejecutivo en donde dice que las zonas francas pueden ser también zonas francas tecnológicas. Es decir, ya no solamente hablar de agroindustria, sino hablar de tecnología, de innovación. Eso es bueno porque le da otra perspectiva al desarrollo económico del país. Es decir, impulsa otros sectores que no necesariamente son los sectores tradicionales y obviamente el sector petrolero. Otras fuentes de exportación. Bueno, y ahí también preguntábamos cuántos empleos podría generar este proyecto. Todos los empleos se generan a partir de la capacidad, del tamaño de la zona franca. Nosotros hemos estimado que en 30 años más o menos pueden llegarse a crear alrededor de 9.000 a 12.000 empleos directos en los próximos 30 años. No todo se crea siempre al inicio. Recuerde que al inicio hay una fuerte creación de empleo por el tema de la construcción, ¿no? Se emplea mucha mano de obra en construcción, obreros. Después, cuando se termina la obra, esa curva baja un poco y se insertan nuevos trabajadores más especializados, que son los que trabajan ya en la industria, cuando ya se construyen las empresas, las bodegas, las naves, lo que le llaman, ¿no? Pero así hemos hecho una estimación de 9.000 a 12.000 empleos directos y casi el doble, es
es decir, más o menos unos 24.000 empleos indirectos, porque todo está encadenado. Entonces, también depende de las empresas, ¿no? De los que quieran contratar, ¿no? Siempre y cuando las cifras dependerían de las inversiones que vengan. exactamente, depende mucho del encadenamiento productivo. Pero algo más quiero decir, Marta, si me permite. Esto que estamos creando no es solamente una zona franca, no es solamente un proyecto de un parque empresarial o industrial, es un concepto de una plataforma integral de negocios internacionales, un ecosistema de negocios alrededor de la zona franca. Porque la zona franca son el terreno, las industrias, los edificios y los incentivos. Nosotros vamos más allá. No se trata solamente de que llegas a la zona franca y empiezas a operar. Vamos a crear un ecosistema para que en Montecristi, con Manta y Jaramillo al lado, se configure una suerte de un nuevo ecosistema y un polo de desarrollo de negocio. ¿Cómo se logra esto? Encadenando las actividades de la zona franca con las distintas industrias alrededor de la misma. Es decir, nosotros tenemos una capacidad de producción de alimentos, sobre todo alimentos del mar, importante en Manta y en Jaramillo, principalmente. También en Montecristi, pero Manta y Jaramillo. Si ya están las empresas ahí, esas empresas, muy poco probable que pasen las empresas a la zona franca, porque ya están en Manta y Jaramillo. ¿Qué empresas tienen que estar en zona franca? Empresas de servicio u otras empresas también de producción de alimentos o agroindustria que le sirvan a la empresa tunera. ¿Me explico? No sé, producción de aceite de oliva, para las conservas del atún, por poner un ejemplo. Enlatados, las latas del pescado, también. Es decir, la cadena de valor tiene que integrarse de forma lógica y transversal a lo largo del ecosistema de negocios que está proponiendo Zona Franca Montecristi y Sofran. Bueno, ¿y cuál es el papel que cumple MDI Corp dentro de esta visión de desarrollo que ustedes tienen? MDI Corp, al ser una organización sin fines de lucro, lo que hace básicamente es coordinar y facilitar que esto fluya. Es decir, no es una empresa, MDI Corp es una suerte de una especie de fundación, realmente es una corporación sin fines de lucro, que hace básicamente tres cosas: coordinar, articular, levantar información y atraer inversión. Principalmente eso. Entonces, es el portavoz de este tipo de proyectos para que más inversionistas y más empresas vean a la zona franca como una oportunidad. Sofrati, por supuesto, es un proyecto privado. Ese sí es una empresa que ya está en marcha y que está hoy por hoy a inicios de su proceso de calificación como zona franca. Realmente, de hecho, el día de ayer estuvimos en Guayaquil, en el Ministerio de la Producción, junto con el equipo de la Dirección de Zonas Francas del Ministerio, revisando que el cumplimiento de los requisitos para la declaratoria de zona franca, uno por uno. Hemos cumplido hasta ahora todo. Esperamos que en las próximas semanas tener una respuesta y en su momento anunciaremos con bombos y platillos el lanzamiento de este gran proyecto que creará muchos empleos para Manabí, que traerá inversión para Manabí y que sin duda será el inicio de una nueva etapa para la provincia. Bueno, ahora vamos con otro tema importante. Es el proyecto de la construcción del nuevo terminal terrestre de Montecristi, impulsado también mediante una alianza público-privado con MDI Corp y el GAT municipal de Montecristi. ¿Qué representa este proyecto para Montecristi y para Manabí? Porque nunca se había tenido, pues. Efectivamente, muchas gracias. Buena pregunta. Casi me olvido de hablar del terminal y eso era un tema. Terminal terrestre de Manabí forma parte de Montecristi, Terminal terrestre de Montecristi forma parte de la lógica de la creación de un hub logístico, porque al final los terminales terrestres son infraestructuras logísticas. Llevan y traen pasajeros y llevan también carga, ¿no es cierto? Eso es logística. No puede faltar un terminal terrestre en Montecristi. Y lo que va a pasar es que MDI Corp firmó un convenio con el municipio de Montecristi para iniciar los estudios de prefactibilidad para la estructuración de una alianza público-privada para que un inversionista tercero venga y concurse y gane para construir el nuevo terminal terrestre de Montecristi. ¿Dónde va a ser ese terminal? Va a ser precisamente en el terreno, en un área específica dentro de, no de la zona franca, sino del terreno fuera de la zona franca. ¿Por qué? Dentro de la zona franca está más enfocado al tema de exportación, ¿no es cierto? No hace sentido crear un terminal terrestre dentro de una zona franca porque no es el negocio de la zona franca el terminal terrestre. Fuera de la zona franca hay un terreno privado que va a ser donado al municipio de Montecristi y se convertirá en un terreno público. Al ser un terreno público de propiedad del municipio, fácilmente se puede hacer una alianza público-privada en donde el municipio pone el terreno
y el inversionista privado pone los recursos económicos y se levanta el terminal terrestre. Básicamente lo que hace MDI es facilitar que eso avance a buen ritmo, empieza a desarrollar el paso a paso de la alianza público-privada, que son pasos muy sencillos. Armar un proyecto, armar la factibilidad económica, lanzar un concurso, todo esto lo hace el municipio de Montecristi, por si acaso, no lo hace Medicor, seleccionan al mejor oferente y el mejor oferente gana y construye el terminal terrestre. ¿Y cuál sería el beneficio para la entidad privada? Cobro de las tasas. Porque el público da el terreno y ellos hacen la construcción. La operación, muy buena pregunta, la operación de terminal. Precisamente la operación de terminal es lo que crea los flujos económicos a través de cobro de tasas, cobro de parqueo, el alquiler de las oficinas a los operadores de logísticos interprovinciales, intercantonales. Todo eso es una fuente de ingresos que sirven de repago a la inversión. Ese es el modelo de alianza público-privada. Bueno, esto es un impacto, es un proyecto de impacto económico para Montecristi, ¿no? Porque no se ha dado y pues igual yo sé que el señor alcalde actual, él quiere mejorar Montecristi porque seamos honestos, Montecristi ahora mismo han quedado prácticamente en el olvido. Y últimamente el alcalde de Montecristi ha estado tratando de hacer alianzas, no solamente con usted, sino con muchas instituciones internacionales, mejorar la calidad de vida de los montecristenses, de su historia, de su cultura, de vías, y esperemos que vaya avanzando, ¿no? Sí, y mire, una cosa, el terminal terrestre de Montecristi no es una idea de MDICOR, es ciertamente un tema que se planteó dentro del plan de movilidad de Montecristi, ¿ya? O sea, es una necesidad que fue levantada mediante un análisis técnico del municipio de Montecristi, en donde ellos esos estudios determinaron que Montecristi necesita un terminal terrestre. Y es que de urgencia, porque se parquean, el tráfico es terrible, no se puede pasar porque están estacionados, ha habido accidentes por ese tema, o sea, que más bien Montecristi encontraría con unas instalaciones modernas, mayor seguridad, mejor organización, espacios adecuados para los pasajeros que bajen con tranquilidad, que esperen, que suban. También la delincuencia que está ahora, que te arranchan las cosas, o sea, todo es más seguro al tener este terminal terrestre, ¿no? 100%, y creo que el mensaje de la alcaldía y el señor alcalde es positivo, ¿no? Démosle la posibilidad al sector privado que quiere llegar y quiere invertir para que haga lo que a veces el sector público no puede hacer. Y esa lógica es la que todos los municipios y todos los países deberían seguir. No depender de que el sector público nos solucione la vida. Si es que hay un inversionista privado y fondos privados que deseen apoyar para el desarrollo, que por supuesto tienen que recuperarse después a través de condiciones claras y reglas claras y equilibrios financieros para que ambas partes ganen, tanto el público como el privado, ¿por qué no? Es una herramienta importante, poderosa, la alianza público-privada. Un ejemplo de eso es la delegación del puerto de Manta. ¿Qué mejor ejemplo que es? El sector privado está administrando esa infraestructura en unas instalaciones que son públicas por determinados años. El sector privado ha invertido más de 50 millones de dólares en el puerto, eventualmente recuperará esas inversiones y esa infraestructura quedará en su momento para el Estado ecuatoriano. Todos ganan y sobre todo gana la ciudadanía y los usuarios porque tienen mejores servicios, mejores tarifas y la economía en general porque la productividad del puerto de Manta avanza. El puerto de Manta llegó a movilizar el año pasado 1.7, un poco más creo, 1.7 millones de toneladas de carga. Es récord el puerto de Manta, se lo digo como ex gerente del puerto de Manta. El puerto de Manta no había movilizado esa cantidad de carga nunca y logró hacerlo el año pasado gracias a la operación eficiente del operador portuario, terminal portuario. Mire, todo lo que es privado va a ser mejor. Si es, y pues las alianzas privados siempre van a tener un mayor impacto, ¿no? Porque ellos saben, ellos tienen que recuperar y por lo tanto tienen que dar un muy buen servicio. Pues si no dan un buen servicio el privado al público, o sea, ¿cómo puedes decir, mira, aquí está lo positivo que ha sido tener público-privado una iniciativa? Entonces, siempre lo privado que esté con lo público va a mejorar toda la calidad
en cualquier instancia, en puerto, en aeropuerto, en vías, en un terminal como ahora el terrestre. O sea, es el que no conoce y el que no quiere decir sí, es verdad, esto es una realidad, es porque no le interesa realmente, como lo demostraron muchas personas lamentablemente en nuestra ciudad que boicotearon el tema del aeropuerto. No, ahorita, ¿qué aeropuerto tuviéramos, pues? Un aeropuerto de primer nivel. Y lamentablemente nos quejamos del aire, del papel higiénico, del agua, que no pasan rápido las maletas. O sea, ¿por qué nos quejamos? Si ellos los mismos lo provocaron, si muchos ciudadanos lo provocaron diciendo que 250 millones era nada, o sea, era una tontería, y no como decir $20. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y recordemos que también que esta es una visión a largo plazo, este proyecto del terminal terrestre, porque va avanzando y va a tener también economía, va a haber trabajo directo de la gente mismo de Montecristi. O sea, hay que felicitarlos por eso. Muchas gracias, Marta, y quiero dejar un último mensaje de nuestro lado, porque siempre es importante, ¿no? Sobre todo en estas épocas de elecciones y momentos políticos. Nosotros no estamos trabajando esto por un interés político bajo ningún concepto. Ya me dijeron que usted va a ser candidato a alcalde de Montecristi. No, me diga es mentira, mentira. No, y aclaremos. Nosotros hacemos esto porque realmente estamos interesados en aportar al desarrollo de Manabí desde otros espacios. Así es. Estos espacios es el sector privado. No necesariamente uno tiene que estar en la política partidista para poder impulsar el desarrollo de los pueblos. Nosotros lo estamos haciendo ya hace 2 años fuera de la política, fuera del sector público, y nos está yendo muy bien. Gracias a Dios estamos alcanzando hitos importantes y nos da más credibilidad, ¿no? Estar alejados de estos espacios que no son malos. No digo que es malo participar. Simplemente digo que nosotros no estamos en este momento interesados y al menos en el futuro no nos vemos trabajando en eso, porque tenemos esta visión de largo plazo, como usted lo acaba de mencionar, por lo menos 30 años de trabajo en zona franca con terminal terrestre para poder convertir a Manabí en destino de inversión y ese hub logístico que dará más empleo a la gente de forma directa y generará mayor prosperidad. Bueno, agradecemos mucho la presencia del economista Rigoberto Carballo aquí, y pues pensamos en grande. Manabí tiene todas las condiciones para convertirse en una potencia logística, productiva y exportadora. La zona franca, el nuevo terminal terrestre, el fortalecimiento del puerto y el aeropuerto forman parte de una visión integral de desarrollo que puede marcar un antes y un después para nuestra provincia. Eso debemos quedarlo claro. Así que estamos frente a las oportunidades históricas de convertir a Manabí en el principal polo logístico y de inversión para el Ecuador, y eso es gracias a la acción privada. Así que adelante, Rigoberto, también para nuestro querido amigo Darío y para todos quienes lo conforman. Recordemos bien claro que no es Manta, no es Puerto Viejo. Estamos frente a una oportunidad histórica de convertir a Manabí en el principal polo logístico y de inversiones para el Ecuador a través de nuestra provincia. Buenas tardes, Rigoberto, y gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a usted, Marta, por su apertura. Un fuerte abrazo a usted y a todo el equipo y a toda la ciudadanía que nos escucha. Buenas tardes. Claro que sí, buenas tardes.